y les agradezco que me avisen si la logramos ver, que dice hallazgo y hermenéutica, la codificación selectiva. ¿Es correcto? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Si hay alguna duda o alguna cosa, pues me dicen, porque de repente ahorita no voy a estar viendo tan directamente la pantalla de control de donde estamos todos, pero la idea es que cualquier cosa pues se aclare. Entonces, con esta presentación yo pretendo, digamos, darles como una visual de cómo deberían encauzar el trabajo hasta hoy realizado y avanzar para efectos de poder llegar, como digamos, a yo diría que este es uno de los últimos niveles, ¿no? Lo que pasa es que lo vamos a hacer progresivo, vamos a hacer una partecita hasta este viernes que viene y una última casi ya cerrando, para efectos de que pues pueda esto rendir. Entonces he creído que tal vez hagamos unos primeros momentos de teorización muy compactos, evidentemente, porque uno entiende que el ejercicio es simulado, pero eso no quiere decir que no tengan que ser pues muy precisos. Entonces, lo primero que yo quiero hablarles es de la codificación selectiva. Y hice como 4 grandes apartados donde concentré con claridad y con precisión realmente de lo que se trata, ¿no? Entonces, primeramente, pues yo les digo que esto básicamente pues, es una técnica de análisis de datos, evidentemente de carácter cualitativo, pero que sobre todo lo que está buscando es la identificación y el desarrollo ya del conjunto de categorías o conceptos centrales, que es la que nos va a permitir la base para la construcción de teoría. Es decir, nosotros, como lo dijimos con algunos grupos en la semana que me estuvieron haciendo preguntas, empezamos a hacer una suerte de reducción de datos donde incluso ese proceso pasa por una asunción ya de ir atomizando sus categorías, ir realmente definiendo cuál es la categoría que va quedando dentro de los datos y a partir de ello, entonces, poder hacer la emisión, digamos, o las primeras construcciones teóricas. Yo diría que en toda tesis doctoral yo por lo menos identifico 3 momentos, ¿no? Y de manera muy, muy sencilla técnicamente, ¿no? O sea, hay un primer momento de teorización, que ahorita lo van a ver, que digamos que es como el más grande. Hay un segundo que ya es más compacto por el tipo de reducción y evidentemente el tercero cuando aflora el constructo o la emergencia teórica que pues es el conocimiento que le estamos dando a la sociedad como aporte y que no existía previamente. Entonces, eso nos lo permite esta técnica, este método de comparativo constante dentro de lo que es la teoría fundamental. Entonces, el primer punto que está arriba a su izquierda dice identificación de una categoría central. Entonces, este es uno de los primeros grandes retos porque el trabajo todavía viene siendo muy inductivo, pero ya hay que identificar una categoría central. A mí me gusta llamarla macrocategoría, pero también se puede llamar categoría central. O, digamos, o un gran concepto que básicamente, como uno viene trabajando los datos y uno hace lecturas y conoce de lo que está haciendo, uno dice, bueno, mire, esto es abarcador para mí. Esto me integra todo lo que yo estoy haciendo a la luz incluso del objetivo general o del propósito, y esto evidentemente no solamente me logra hacer ese proceso de integración, sino que me puede explicar toda la integración de los distintos niveles allí inferiores, como serían categorías o los conceptos emergentes que se desarrollan durante el análisis de datos. Entonces, lo primero que yo hice, y en el ejemplo que yo ya traigo a partir de los datos, es esa identificación de esa categoría central, que de manera pues muy precisa José Cristancho la llamó macrocategoría. En la parte superior, pero ya a su derecha, dice que entonces el segundo gran momento con la codificación selectiva. Perdón, doctor.
A la No se orden. ve la diapositiva número 2. Está solo en la 1. No, estoy en la 1, pero en la parte Recording superior. is on. En la parte superior, el que está numeral 2. ¿Sí se ve? No se ve, no se ve. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Importante que me mencionen eso, sí. ¿Me verifican si están viendo la diapositiva ahorita? Ahora sí, doctor, pero se ve borroso. Casi no se ve, casi no Sí, se ve. Está borrosa. Claro. Opaca. Está borrosa. No, Sí. se ve muy bien. Lo que pasa es que yo me imagino que es también la transmisión. Acá no se ve nada, Sí, doctor. No se ve nada, eso está muy borroso. ¿Están viendo el nivel 1? Elda, ¿me confirmas? Doctor, no se ve nada, está muy borroso. Pero está muy borroso, o sea, es como si se hubiese ampliado. Usted lo amplió, sí, pero no se puede visualizar. No se puede precisar la visualización. Vamos a ver señor. si lo... ¿Y así? Así están pequeñitas, parecen huellas digitales y códigos QR, pareciera desde acá. ¿Y así? Doctor, no se observa nada. Doctor, y si vuelve a compartir. Sí, a mí lo que me da la impresión es que también pudiera ser la velocidad de transmisión que se puede tener. Eso pudiera estar afectando un poquito, ¿no? Vamos a... Sí, porque se mira borrosa toda la imagen, no solamente la diapositiva. Sí, voy a hacer una cosa primero. Sí, era toda la imagen. Voy a guardarla como PDF, a ver si puedo jugar con PDF de una manera como más práctica. Vamos a ver si me funciona esto. Déjame convertir esto en PDF, a ver. Pero yo la veo bien, lo que pasa es que les entiendo, sí, puede ser que el problema sea, eso básicamente es ancho de banda. Es lamentable porque todo se trata de transmisión de datos. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos compartir esta. Vamos a cerrar entonces esta. Esto. Vamos a cerrar este señor que tengo aquí. Y vamos a tratar de compartir ahora. Esta pantalla completa, pero verifíquenme si están viendo la pantalla nuevamente. Ya se empieza a ver nítido, doctor. Sí, perfecto. Entonces, fíjate, aquí tenemos la pasé a un PDF. Aquí donde quiero que miremos la codificación. Listo. Se ve. Perfecto. Entonces, fíjese, perfecto. Entonces, fíjese, voy a aumentar un poquito más. Me voy a quedar con la parte 1 aquí de la izquierda. ¿Sí la estamos viendo? La que dice 1. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Entonces, yo decía que aquí el primer punto es identificar la categoría central, que yo la llamé macrocategoría. Ustedes pueden decirle categoría central o concepto. Incluso hay gente que le dice concepto general, pero no me gusta mucho el término, ¿no? Porque eso hay que elegirlo porque técnicamente ese concepto, esa macrocategoría, esa categoría central, tiene que ser abarcadora, debe integrar y explicar la relación de las otras categorías. Y uno debería hacerle una auditoría a ese descriptor que uno seleccionó a la luz del propósito de la propia tesis. Porque yo venía diciendo que uno que conoce sus datos y ha venido leyendo y está convencido de su objeto de estudio, pues uno sabe para dónde va. Yo diría que eso debería ser así. No debe haber una justificación que porque el estudio es inductivo. Yo estoy muy a ciegas, porque realmente eso no funciona así. Pero ese descriptor tiene que ser abarcador a todo lo que está construido.
Entonces, bueno, eso es lo primero que ustedes van a ver que yo hice. Luego, en la parte 2, verifíquenme si se ve la parte 2. Entonces, es de Sí, ya la estamos suponerse que dentro de ese super paraguas llamado macrocategoría, ¿verdad? O categoría central, hay un sinnúmero de categorías relacionadas, ¿verdad? Y ese número de categorías pues contribuye específicamente a la explicación de esa categoría central. Y esas categorías pues evidentemente se desarrollan a partir de ¿qué? Por lo general, en el ejemplo, como lo hemos venido manejando, se desarrollan sobre todo a partir de eso que hemos llamado subcategorías, y por eso es que mi intención didáctica allí o estratégica ha sido no llamarlas también categorías, porque a veces la gente se enreda con eso. Tengo categoría aquí, categoría allá. No, el subcategoría me dice que ellas están subordinadas a, y entonces me permite como mantener para mí un orden, ¿no? Y esto lo aclaro porque usted puede ver análisis y puede ver estudios donde usted por ninguna parte ve el término subcategoría, ¿no? Todo es categoría. Pero a veces eso es un poco complejo como para la organización de uno. Entonces, si la categoría central o la macrocategoría tiene unos componentes de relacionamiento con eso que llamamos categorías, esas categorías a su vez tienen un decantamiento o una composición que es la que les da vida, que son las subcategorías. Y esas subcategorías que están identificadas en todas las etapas anteriores, desde la codificación abierta, desde la codificación axial, pues evidentemente son las que empiezan a ayudarme a ir levantando la parte de teorización, por lo menos de manera secuencial y progresiva, y yo diría que inductiva. ¿A la luz de qué? A la luz de los datos que nos dieron los benditos informantes, porque en eso sí pues no podemos desconocer que toda la emergencia y todo el proceso o todo lo que está emergiendo, para no hablar de emergencia de otro orden, todo lo que está emergiendo teóricamente está saliendo evidentemente a la luz de los datos que los informantes nos dan. Entonces, importante que entonces la segunda parte que tengamos pues ya un conjunto de categorías que tengan evidentemente una cierta solidez y ellas evidentemente las componen una serie de subcategorías o de niveles inferiores que han venido sobre todo fluyendo ¿de dónde? De la codificación abierta, cuando me dieron todas esas palabras claves, cuando yo empecé entonces a hacer el elemento de conceptualización textual, cuando agrupé lo que decían los tres informantes y digamos que allí pues empezó a darse esas etapas iniciales. La parte 3 entonces es integración de las categorías. Ahora ya podemos ver la partecita donde dice 3. Entonces, en esta parte 3 se busca la integración ya de las categorías relacionadas con la categoría central. Entonces aquí evidentemente ya nosotros tenemos que empezar a emerger una suerte de conceptos emergentes que yo los llamaría de carácter categorial, porque eso es la única manera de hacer esos conceptos es que yo pueda conectar lo que yo vengo relacionando, en este caso la subcategoría, y evidentemente ahí tiene que haber una coherencia y un orden. ¿Una coherencia en qué sentido? Si estamos encontrando que por ejemplo, hay didáctica con las TIC, por ejemplo, pero por otro lado hay mediación edutecnológica, pero por otro lado hay planeación estratégica del docente, evidentemente ahí hay tres grandes apartados que tienen su significancia y su diferencia, pero que ellos tienen evidentemente un relacionamiento que implica conexiones y que pues hay que darles el tratamiento en el nivel. Esto lo van a entender mucho más cuando veamos el cuadro. Pero es parte de lo mismo que vengo diciendo, es parte de cómo vienen los datos intuitivamente co-creándose, que en gran medida viene muy grande y luego se va cerrando. Luego vemos que son más pequeños y eso es muy positivo porque uno dice, caramba, ya tengo como más control, porque al principio realmente uno se consigue con un mundo de datos en la codificación abierta que es complejísima. Ya uno le coloca mucho orden en la axial,
uno dice, bueno, a través de estos ejes es que yo voy a manejar los datos, pero ya se vienen cerrando, se vienen relacionando, que es un poco lo que hace el Excel. Y la parte número 4, pues se trata ya del refinamiento de la teoría. Y el refinamiento de la teoría, pues simple y llanamente es que si yo voy teniendo conceptos abarcadores, pero ya voy teniendo luego conceptos, primer momento de teorización, haciendo una atomización incluso de las categorías, pues evidentemente va a llegar un momento en que la macrocategoría ya va a tener un par de conceptos, unos 4 conceptos, unos 3 conceptos, que son los que me van a permitir a mí o me van a permitir a mí generar la construcción teórica que es lo que yo espero que emerja. Por eso es que se dice que es teoría fundamentada, porque viene fundamentándose todo a través de los datos. Entonces el refinamiento, palabras más, palabras menos, es esa reducción que se viene haciendo, pero que es una reducción coherente a través de cómo yo voy creando conceptos y a través de la revisión de la literatura existente y la comparación con teoría. Aquí es súper relevante el enriquecimiento de eso que llamamos la triangulación teórica. Es decir, a mí a veces me preocupa porque uno empieza a tener unos discursos que son muy opinativos y eso es muy peligroso porque realmente uno puede tener posturas, porque bueno, pues Dios le ha dado a uno inteligencia también, pero en la medida de que su discurso sea avalado por teorías, por teóricos y por datos, es la única manera de que lo que usted está diciendo valga. Entonces, en este momento, en este refinamiento, la triangulación teórica es fundamental, porque de lo contrario, por muy bonito que se vea, eso es simplemente de carácter opinativo y eso se cae. Eso se lo tumba cualquier jurado que visualice que realmente no tiene esos marcos de consistencia. Y allí hay un gran esfuerzo porque a nosotros nos pasa mucho esas revisiones como investigadores, ¿no? Que uno se quiere casar con Mendoza, por llamar un autor, ¿no? Y Mendoza para arriba y Mendoza para abajo, y parece que la tesis fuese de Mendoza, ¿no? Y uno dice, no, la triangulación teórica tiene que ser muy rica, tiene que haber varios autores a favor de lo que yo digo, incluso poder mostrar a aquellos que pudieran tener contrastación, que pudieran decir que no es así, y uno entra como tercero a decir, pero más allá de esta discrepancia teórica, se ve que a nivel paradigmático la mayoría de autoridades en la materia se inclinan hacia acá y nosotros, o en este caso, bueno, ese es más el discurso porque tendría que ser tercera persona, esta investigación y quien la desarrolla ve prudente que la línea de acción es por acá. Entonces, ¿por qué? Porque el tesista también toma partida, pero toma partida no opinativamente, la toma desde el punto de vista de fundamentación teórica. Entonces, eso es importante. Permítanme un momento, por favor. Entonces, técnicamente hablando, pues digamos que eso es la codificación selectiva. Eso es la codificación selectiva. Y evidentemente, pues digamos que esos son los 4 pasos que hay que seguir esta semana para hablar. Ahora, ¿yo qué les traigo? Yo les traigo ya un ejemplo totalmente desarrollado partiendo de lo que yo digo. Cuéntenme una cosa, ¿cómo se ve este cuadrito? Bien, doctor, se ve bien. Perfecto. Entonces, fíjense, yo les quiero presentar mi primer nivel de teorización de esos que estamos trabajando todos, pero este es el mío. O sea, es decir, aquí discúlpenme mis errores o discúlpenme mis análisis porque son los míos. Y ¿sabe qué es lo genial de todo esto? Que todos nos vamos a parecer un poquito, pero no necesariamente todos tenemos que caer aquí. Absolutamente. Pero así lo ordené. ¿Qué tenemos a mano izquierda en esta matriz? Se dice macro, está al revés ahí, está volteadito, ¿no?
Dice macrocategoría mediación edutecnológica. Cuando yo vi todo eso, yo dije definitivamente esto va por aquí. Y me acuerdo un poco de Elda María Isabel, que usted va por aquí con mediación, ¿no, Elda? Sí, señor, yo voy por mediación. O sea que esta macrocategoría le va a servir un montón. Sí, señor, este ejercicio ha sido como muy un poquito. Perfecto, entonces fíjese, yo agarro una macrocategoría o un concepto central que para mí es abarcador de todo y lo comparo y lo miro un poco con los objetivos y digo, no, sí, mediación edutecnológica es precisamente, yo quiero mediación del profesor, pero quiero educación con la tecnología y eso evidentemente adentro me trae TICs, me trae didáctica, me trae pedagogía. Entonces yo de una manera súper sucinta digo mi macrocategoría es esta. A veces uno tiene aproximaciones a la macro, es decir, uno no es infalible. ¿Usted cómo lo descubrió? No, pues que uno no es que lo descubra del todo así, ¿no? Porque es que acuérdense que por dónde viene uno. Uno viene por una autopista de la codificación abierta. Es decir, uno viene trabajando con los datos chiquiticos, pero los datos pequeñitos le han permitido a uno mirar, es que esto se mueve en estos 3 o 4 aspectos y todo está dando vueltas alrededor de eso. Entonces, evidentemente uno puede decir. Ahora bien, este estudio, como yo lo he ido viendo, tiene 4 grandes categorías, como yo las veo. Una que se llama intencionalidad didáctica, y si se corren a la derecha, esa intencionalidad didáctica tiene 3 subcategorías. Una que se llama gestión docente con las TIC, que yo la denominé así, ¿no? Esto lo puede ver, cada equipo lo tiene con nombres distintos. Otra que se llama arquitectura tecnoeducativa y otra que se llama tecnodidáctica. Esas subcategorías, para que ustedes lo sepan, todas tienen un concepto. Es decir, que yo no fue que dije gestión docente con las TIC y yo no tengo idea de qué es gestión docente con las TIC. Yo tengo, evidentemente, toda una teorización de lo que es la gestión docente con las TIC. Es decir, yo en el escrito de mi tesis, yo digo exactamente qué quiere decir eso. Y lo justifico. Eso incluso lo pudiera yo también tener en otra matriz, si ustedes gustan. Acuérdense que nosotros, pues, del todo no podemos escribir una tesis en el curso, porque eso no sería coherente ni sería práctico. Pero lo que sí es coherente y sí es práctico es tener todos los elementos, concentrados y conceptuados, por lo menos de maneras muy sucintas. Entonces, esa gestión docente con las TIC tiene unos conceptos emergentes que yo llamé subcategoriales, es decir, cosas que emergen, pero emergen de la subcategoría, ¿sí? Es decir, planificación asertiva en la incorporación de las TIC es uno, y esa planificación asertiva con las TIC viene de unos datos inferiores que vienen fluyendo desde que yo hice la codificación abierta. La categoría intencionalidad didáctica la compone también otra subcategoría que yo la denominé arquitectura tecnoeducativa. Y esa tiene un concepto que yo lo denominé articulación a la formación con las TIC. Entonces, eso evidentemente es un concepto que te dice cómo es que se debe hacer esa formación con las tecnologías de información y comunicación cuando yo aspiro a utilizarlas en el mundo educativo. Y hay una tercera que yo tenía la duda si realmente ella debería estar, pero que tuvo fuerza suficiente que la llamé tecnodidáctica, porque resulta ser que con las TIC aparecen una serie de posibilidades o estrategias didácticas que el profe puede hacer en eso de mediar. Y entonces allí salió un concepto emergente que se denominó
ensamblaje tecnodidáctico. ¿Y cómo se llamó formalmente luego que yo aprisioné o agarré todas esas 3 subcategorías y partiendo de lo que sus conceptos textuales me decían de planificación asertiva, articulación, ensamble tecnodidáctico? De ahí yo saqué un concepto emergente, categorial, que es el que le dio vida a intencionalidad didáctica, y lo denominé saber hacer tecnoeducativo. O sea que yo ahí me tiré una reducción de datos y le di vida a la categoría. Y en ese momento yo no es que desecho del todo estas subcategorías, pero se puede decir que sí, que ya las voy dejando a un lado, porque yo ya me traigo el elemento de esencial que ellas me dieron a través de los datos sueltos y lo concentro en un nivel más alto que el nivel categorial. Eso mismo hice, evidentemente, para práctica pedagógica con sustento en las TIC, y entonces ahí le agrupé 2 subcategorías que ustedes pueden ver que una se llama estrategias didácticas con las TIC y otra se llama gestión institucional con las TIC. Pero ojo, ustedes pudieran decirme, profe, esa estrategia didáctica con las TIC se parece un poco a esa de tecnodidáctica. Sí, pero es que esas estrategias didácticas con las TIC eran un elemento que el informante iba diciendo de unas cosas muy particulares de la práctica pedagógica. No era de intencionalidad didáctica, sino era mucho más completo lo que decía el informante. Entonces, fíjese ahí, esa subcategoría se fue para otra parte. Se fue para otra parte y con otra categoría, porque ahí le está dando una fuerza a un concepto emergente que es las competencias del docente con las TIC. Y esa parte tiene más peso en lo docente y en el sentido de la práctica pedagógica e incluso la misma didáctica que el elemento de saber hacer con la tecnología. Entonces ahí hubo esa diferenciación. Profe, yo las vi muy cercanas y yo las pegué. No, chévere. Si usted pegó esto porque usted cree que es válido, o en el ejercicio de su propia tesis usted cree que hay 2 cosas que deben irse y fusionarse, yo no soy quien para decirle que no. Aquí lo importante es la argumentación que yo luego, teóricamente, cuando yo presente estos datos, que yo los presento inductivamente y yo voy dando cuenta, así como hemos ido haciendo los ejercicios, desde las palabras claves para arriba. Entonces, en la medida que eso vaya fluyendo, es que un jurado, su tutora le va a decir, no, sí, es coherente los procesos de anidación, de reducción que usted ha estado haciendo. Entonces, por eso les digo, este es mi primer nivel de teorización con todos los errores que yo pueda tener en este marco dado. Luego pasé a otra categoría que yo le dije proceso de mediación, porque el objeto y el objetivo hablan de un elemento muy importante en el profesor, la mediación, pero dice que es la mediación con tecnologías en la educación superior. Entonces, ahí había que hacer todo un criterio que recogiera estrictamente mediación. Y ahí, pues, uno se apoyó mucho en teoría sociocultural de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, y todo ese tipo de andamiaje, como el mismo Vygotsky lo decía, es decir, desde el punto de vista teórico. Entonces, ahí apareció, desde que yo vengo con los datos pequeñitos, empezaron a aparecer unas subcategorías que yo llamé mediación con las TIC y otra que llamé prospectiva de la mediación. Entonces, esas 2 que son como iniciales me permitieron, mediación con las TIC me permitió emerger un pequeño concepto emergente subcategorial que se llamó visión de la mediación con las TIC. Entonces, ahí básicamente los informantes claves me decían cómo ellos imaginan que el profe hace su proceso mediacional con las tecnologías. Y me encontré con cosas interesantísimas. Gente que estaba súper ubicada en mediación docente, es decir, que la Facultad de Educación le entró y le permeó
perfectamente en su conocimiento, y otra gente que ni pensaba en mediación docente. Ellos pensaban era en mediación, pero del medio y de cómo relacionarse con el medio, y de lo educativo no pensaban nada. Entonces, claro, ahí yo tuve que descartar algunos aspectos, por lo menos para esta sección de mediación, porque esos aspectos que más bien fueron enriquecedores con el medio, me los llevé para, por ejemplo, ensamblaje tecnodidáctico o articulación y formación de las TIC, porque él en realidad ahí no me estaba hablando de mediación docente. Él me estaba hablando era de otra mediación, el cómo me llevo yo con la tecnología, pero no, él no se veía como profe. Él se veía era con la tecnología, llámese X, Z, W, y cómo hacía el trabajo. Aquí realmente el proceso de mediación es el del profe. Entonces, ahí salieron unos conceptos emergentes. Primero, cómo es la visión de la mediación con las tecnologías, y salió otra, que es la acción mediacional transformadora. Es decir, cómo el profe, a pesar de ser un excelente mediador en la clase presencial, hace toda una transformación de esa misma mediación, pero cuando está usando tecnología. Y allí, técnicamente hablando, salió un concepto emergente categorial que fue el que le dio sustento a ese proceso de mediación con las TIC, que se llamó cualidad mediadora con el uso de las TIC. Cualidad mediadora del profe. Le pude haberle colocado cualidad mediadora del docente con el uso de las TIC. Pudiera haber quedado mucho mejor así. Entonces, fíjense, de los datos pequeños vamos haciendo la sustentación de los conceptos emergentes, de las subcategorías, y le damos sustento y decimos, bueno, la categoría tiene validez, ahí en algún momento a uno se le cae una categoría o la fusiona, etcétera. Y a partir luego del agrupamiento de ellas, yo logro decir, de aquí hago yo algo más grande, que es la categoría. Y evidentemente cuando uno tiene todas las categorías y como uno sabe lo que está haciendo, uno dice, no, pues la macro de esto se llama así. Y ahí fue cuando realmente yo tuve como 2 o 3 intentos de la macro, pero realmente todos estuvieron muy cercanos a esto, a mediación edutecnológica. Y creí que allí recogía todo. Y la última categoría fue significancia de la interactividad, porque los informantes también empezaron a decirme, profe, pero es que con las tecnologías hay una interactividad muy, muy, muy dura, precisamente eso que llamamos navegaciones, porque bueno, si uno no tiene cuidado y no orienta didácticamente y mediacionalmente al estudiante, el estudiante es como el que va en un barquito y cuando ve uno se le fue y se le perdió en ese océano. Entonces, los profes se empiezan a convertir un poco en alfabetizadores digitales, también más allá de que el estudiante es muy bueno con la tecnología y es un nativo digital, evidentemente requieren de orientación y empiezan también otros procesos de cómo me comunico. Porque otra cosa que me decían los informantes es, mire, profe, los estudiantes utilizan unos discursos, la tecnología utiliza otros y el profesor está utilizando otros. Y allí como que no hay una homologación semiótica, una homologación de conceptos en todo ese proceso interactivo y pudieran perderse cosas. Entonces apareció también toda esa parte comunicacional y entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a incorporar la tecnología? Un poco para tener control de ella, ¿no? Y cómo debería ser ese flujo comunicativo virtual. Y entonces le dimos vida a una categoría que se llamó significación de la interactividad, que entonces el concepto emergente dice que es la integración comunicacional tecnológica para la interrelación educativa con las TIC. Y ese concepto, pues evidentemente es lo que le da vida a las categorías y esas categorías es la que le da vida a la macro. Y este es el primer nivel de teorización. Una tesis doctoral, ¿cuántos niveles debe tener? Mínimo yo diría que 3. ¿Ok? Un poco como para que se vea el suficiente tratamiento de los datos y sobre todo eso que el método de comparación constante dice, que es la saturación. Bueno, vamos a abrir los derechos de palabra en este momento de manera de que podamos intercambiar nosotros también algunas cosas. ¿Cómo vamos?
Adelante, Marta Garzón. Buenos días, doctor. ¿Me escuchas? Muy bien, sí, señora. Bienvenida, Ok, Marta, a tus órdenes. Está dando mucha atención al ejemplo que tú nos muestras y para hacer este nivel de categorización, nosotros partimos de esas categorías y subcategorías que ya habíamos creado esta semana anterior. Sí, señora. Sí, claro que sí. Y nosotros mismos formulamos esa como categoría o nombre macro. Sí. Y a partir de ahí nacen estos conceptos emergentes y esos conceptos emergentes categoriales, ¿cierto? Subcategoriales y categoriales. Sí, pues fíjate, Marta, si me pidieras una suerte como de secuencia, como nosotros tenemos acuérdate del último cuadrito. El último cuadrito decía categoría, subcategoría, y recuérdame qué era lo que decía el último concepto. Creo que decía, se me fue el descriptor del último. Decía palabras claves Texto de codificado. Texto codificado. Texto codificado, Marta. Ese texto codificado es como la génesis inicial del concepto emergente subcategorial. Ese es el inicial, ¿sí? Lo que pasa es que muy probablemente haya que pulirlo. ¿Por qué? Porque uno en el texto codificado, realmente, ¿qué está haciendo uno? Está recogiendo las coincidencias de los tres informantes. Pero realmente uno le debería dar forma. Entonces, la forma uno se la pudiera dar, evidentemente, ya aterrizando el concepto subcategorial. Ya incluso agarrando, Marta, mis recomendaciones que ahí ya pues busquemos, en el caso del ejercicio de nosotros, aunque sea busquemos un autor que le dé vida, que nos diga, mire, usted tiene razón de lo que usted está diciendo. Entonces, ese es el que nos va a permitir hacer este salto hacia arriba, porque si las subcategorías no tienen ese concepto emergente, pues difícilmente yo pudiera hacerle una analítica a ellas para poderlas reordenar con las categorías, aunque yo creo que como está el cuadro 2, la gente las tuvo que haber ordenado. Es mi aspiración a ver, ¿no? Y luego, como colocó la categoría, pues dice, bueno, si esa categoría la componen esta sub y estos sub tienen este concepto, ¿cuál será el concepto de esa categoría? Y así es como se va generando como la red. No sé, Marta, si me hice explicar. ¿Aló? ¿Están ahí? Señor. Sí, captamos. De repente Marta perdió la conexión o el micrófono, pero interesante la pregunta de Marta. Sí, señor. Ya entendí. Muchas gracias. Perfecto. ¿Qué otras cosas salen allí? Elda María Isabel, ¿cómo va esta mirada? Porque tú eres una de las grandes beneficiadas de este ejercicio, porque tu objeto es muy parecido. No es igual, pero sí es parecido. ¿Cómo ves este primer nivel de teorización en lo que llamamos codificación selectiva? Bueno, doctor, este ejercicio que sí, como usted dice... Te oigo bajito, Gelda. Es que estoy por aquí. Bueno, no importa dónde esté, lo importante es que lo escuchemos. Que me escuchen. Sí, espérame, me acerco más el micrófono. Ahí está muy bien, Elda. Ahí está muy bien. Sí, era que el micrófono estaba como para otro lado. Doctor, bueno, este ejercicio sí me ha servido bastante como base en lo que, digamos, el proceso en el que yo voy recolectando ya lo que es la información a través de los diferentes instrumentos. Uh-huh. He visto que, o sea, se puede, como dice, hay algunas semejanzas en cuanto a lo que piensan los docentes, a lo que uno observa de los docentes, y este ejercicio pues no son las mismas palabras, lógicamente el resultado no es lo mismo, pero sí tiene como, o sea, por la forma en que está planteado que es como la mediación también a través de las herramientas FIC. Entonces, este ejercicio de categorización es esto, o sea, ha sido muy práctico y lo hemos llevado, como dice, así paso a paso, y es más entendible y es más fácil, como dice, de sacar uno su
su teoría. Y entonces, al pensar en esa primera parte, con el cuadro que usted nos proporcionó, el segundo cuadro, ahí que uno hacía lo de o sea, el texto codificado según las categorías que nosotros mirábamos de las entrevistas, entonces ya es como un preámbulo a lo que pudiera ser nuestra teorización final. Sí, o sea, Sí, a claro. echarle una miradita. Ahí Y iniciamos. y ahí iniciamos. Y esta categoría, estas que usted nos muestra, esta macro, es tomar todo ese ejercicio que hemos hecho durante el proceso y prácticamente empezar a darle forma a nuestro objeto de estudio. Sí, y Elda, lo genial es que es una sola macrocategoría, no son varias, es una sola. Es una sola, la macro, sí. La macro. Sí, exacto, la macro. Y lo interesante es que adentro, como digamos, como la intencionalidad didáctica mía fue esa, no nos vamos a enredar con denominaciones, entonces empecemos con eso que llamamos sub, que entendemos que está abajo, luego vamos subiendo con algo que llamamos categoría y luego vamos aterrizando en algo más grande y más alto que se llama macro. Entonces, ahí no hay posibilidad de confusión y como tal la caída, como la hemos venido haciendo con los cuadros, pues se entiende, porque es que Elda y todos los que están aquí presentes y escuchándome, es que hay autores que solo, o hay investigadores que utilizan solo categorías para adelante y categorías para atrás, categorías secundarias, categorías conceptuales. Y déjeme decirle que eso se vuelve tiende a confundir y mucho, tiende a confundir mucho y tiende a confundir. En cambio o sea, por eso le digo, la forma como se ha planteado este ejercicio, empezamos de lo mínimo y llegamos ya a lo máximo que es la macro y no nos, o sea, digámoslo así, no nos cuesta tanto porque ya llevamos algo organizado, ya hemos ido agrupando en esas categorías y ya lo último es coger esas categorías y darle forma a la categoría central, al macro. Es correcto, es correcto. Y aquí entonces también lo importante y agradecido con Elda, voy a volver a compartir un poco para continuar en la pantalla. Aquí lo importante es que entendamos que a nivel de la tesis real, ya cuando ustedes estén trabajando, porque ahora nosotros lo que estamos haciendo es pues trabajando con matrices. O sea, ¿cuál va a ser la matriz que vamos a utilizar ahorita para el ejercicio de esta semana de selectiva? Pues esta matriz que está aquí, o sea, líneas más. Lo que pasa es que, bueno, pues pueden aparecer más categorías, más subcategorías, pero quiero decir, el ejercicio lo vamos a concentrar acá, digamos, en estos elementos. Ahora, ¿qué es lo relevante también de lo que decía Elda y un poco la aportación que tenemos acá? Que no solamente aquí tenemos un orden, digamos, que está bastante claro y simplificado, sino que es de suponerse que por lo menos nosotros tenemos que haber hecho unos conceptos emergentes o por lo menos haberlos dejado enunciados, puede ser en esa matriz, en esa segunda matriz que utilizamos, o sea, que ya ese texto codificado, incluso se le pudiera hacer una columna a la derecha, donde ya hubiese como un concepto ya con más fuerza teórica, mucho más sólido, un poco por el ejercicio, con un autor, etc. Y a la luz de la reducción entre las diferentes subcategorías agrupadas y la categoría que usted decida, o que ha venido decidiendo, porque ya de por sí ese segundo cuadrito lo tenía así, que es la categoría, digamos, que reduce o agrupa las subcategorías, evidentemente vaya siendo los conceptos emergentes. Yo quiero mostrarles ahora, esto simplemente para que lo vean rápido. Esta es una pequeña categoría familia, o como la llama Tlastino, una pequeña red de cómo los datos se verían, por ejemplo, con el software. No se está viendo muy claro, pero ese 1, 2, 3 que están viendo, precisamente son parte de intencionalidad didáctica. Si usted ve, por ejemplo, intencionalidad didáctica, tiene 3 cosas: gestión docente, arquitectura y tecnoeducativa. Entonces aquí es como ella se va, digamos, concentrando. Y a la vez, entonces, la red me dice, pero gestión docente tiene tales elementos interiores. Arquitectura tecnoeducativa tiene tales elementos interiores. Y eso lo sabe uno en el sentido de cómo ha venido haciendo la reducción y en la medida de los componentes que ha tenido. Y no se preocupen por esto, porque a la luz del propio ejercicio estas cosas van fluyendo. Aquí lo importante es que
Luego, esa categoría tiene un concepto emergente categorial. Y entonces, fíjense, aquí está. ¿Cuál es el concepto emergente categorial que yo anuncié en la matriz? Saber hacer tecnoeducativo. Entonces, ¿qué dice teóricamente? El traje que reviste al profesor de una acción docente que integra las TIC con el propósito de pasar de dador de información a mediador del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Este saber tecnoeducativo gesta un rol donde reconoce al docente como un diestro en nuevas tecnologías con capacidad de selección, adecuación, producción de materiales didácticos en soportes tecnológicos adaptados a estilos de aprendizaje y bajo aplicabilidad de un riguroso mecanismo de sistematización de la experiencia tecnoeducativa, es decir, que garantiza el proceso. ¿Y quiénes me dijeron todo esto? Me lo dijeron los informantes clave, solo que yo evidentemente ya trabajé el discurso, yo ya busqué un elemento referencial teórico, que aquí pues no lo tengo, porque eso lo tengo más en el escrito formal, y entonces es cuando yo les justifico a quien me está leyendo que la categoría tiene un concepto y que el concepto tiene fundamentos a la luz de la reducción de los datos que hicimos con las subcategorías previas. Entonces, se trata de esa secuencia. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí tenemos entonces la otra categoría y quiénes la componen. Estas las componen estas dos, que es estrategias didácticas, gestión comunicacional y sus componentes. Y aquí está el concepto, práctica pedagógica, un concepto en las TIC. Son los conocimientos y habilidades del profesor que hace uso de la tecnología para el desarrollo adecuado de su práctica pedagógica, donde el conocimiento específico, el conocimiento tecnológico y el conocimiento didáctico se interrelacionan entre ellos y configuran la destreza necesaria para una pertinente acción docente, que es donde está dada en una práctica pedagógica con sustento en las TIC. Entonces, así es como uno le va dando unos elementos. Y claro, ya el concepto atomiza, reduce los niveles subcategoriales y me permite seguir subiendo. Aquí vemos la otra. Si tiene una pregunta, díganme, porque no logro verla. Ya va, porque oí el mensajito, pero no vi el... Yo no estoy escuchando nada, dice Lícida. ¿Ustedes sí me están escuchando a mí? Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Qué le pasará a Lícida? Caramba. Lícida, todos nos... Lícida, voy a escribirle por aquí. Lícida. Todos escuchan, revisa. Todos escuchan, revisa tu equipo. Y sabes si estará en un equipo de escritorio. Mi doctor, qué pena. Dime, José, dime, a tu orden. Gracias, mi doctor. Mi doctor, el ejercicio que usted nos ha planteado pues me ha parecido de verdad muy bueno, muy práctico. Sino que sí quería hacer ahí como un aporte en cuanto, sí, lo que cuando uno está realizando lo que es la parte de la parte relacional, esto que nos tocó hacer ahorita, que es la parte axial, dentro del análisis, es que, como usted dice, cuando uno llega ya a esa parte del texto codificado, pues ha sido un poco difícil para quienes no vienen trabajando con ese enfoque en la tesis, que lo que tiene que ver con las TIC, ¿sí? Las tecnologías. Se le hace difícil a algunos en el sentido de que pues como no hay una teorización a priori, pues entonces cuando uno se va a sentar a hacer como digamos ese análisis axial, pues es muy posible que se quede uno un poco corto en el sentido de que no cuenta con las bases suficientes para hacer para hacer ese análisis. Y pues de pronto ese ha sido de pronto un poco la dificultad, ¿no? Uno realmente hacer un análisis. Sí, yo te la entiendo, José, porque evidentemente es así. Y hay temáticas, hay temáticas que me relacionan, etcétera. Pero entonces, yo en estos días, pero José, escúchame esto. Yo en estos días le decía a un equipo que me preguntaba algo parecido. Yo le decía que, claro, aquí tenemos que hacer un ejercicio que sea consolidado, porque nosotros somos palabras más, palabras menos, 46 personas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre?
técnicamente hablando, hay 46 tesis o potenciales tesis. Yo dentro de lo que alcancé a por lo menos a diagnosticar y que me da la universidad, tengo gente que ya tiene un avance importante de datos. Acabamos de escuchar a Elda, apenas está recogiendo datos. Y escoger un tema a veces es un poco complicado, pero es que lo complicado, ¿sabes qué era, José? Lo complicado era poder ofrecerles entrevistas y observaciones completas, que eso no se consigue por ahí. Entonces, claro, yo evidentemente coloqué a disposición de la universidad parte de este estudio que sí estaban allí disponibles para poder hacer el ejercicio, pero yo te entiendo perfectamente porque tal vez no es el tema fuerte tuyo, ni lo trabajas. Allí, ¿cuál es mi recomendación, José? Mi recomendación es, evidentemente, tú buscas algunos datos para poder precisar algunas cosas donde tú puedes ayudarte a nivel de internet, a nivel documental, pero yo tampoco voy a ser, digamos, castigador, si es que la palabra lo permite, porque bueno, no hay una profundidad enorme, porque es que uno entiende que es un ejercicio. A mí lo que me interesa, José, es que todos podamos en gran medida decir, ah, caramba, el método es así, el método lo voy generando de tal manera, y que con el poco o mucho ejercicio práctico que están haciendo, más allá de que pueda haber dificultades de manejo de la propia temática, que José, que por cierto, hay mucha gente que le pasa esto con este tema y con cualquier otro, porque llenan un marco referencial que lo llenaron, pero realmente lo llenaron fue en un texto, pero no lo tienen en su conocimiento. Entonces, esa gente está igual con este tema y con otro, porque es así. Entonces, los objetos, evidentemente, como lo dice José, uno se apropia en la medida que los lee, los conceptualiza, los tiene bajo su poder en el sentido del interés del investigador. Pero yo, José, lo entiendo y créeme que de mí van a tener toda la consideración. Lo importante aquí es que logremos, digamos, como un nivel de ejercicio, e incluso yo he pensado que muy probablemente yo les haga una simulación hasta segundo nivel de teorización, pero ya posteriormente quedemos ahí, porque uno entiende que la temática no puede ser tratada a mayor profundidad. No sé si de repente, José, pues alcance a contestarte, y perdona que te interrumpí, pero más por eficiencia de tiempo que de otra cosa, y porque no sé si tengo a alguien más que te está preguntando. Doctor. Adelante, dígame. Mira, bueno, por una parte me ha pasado algo de lo que nos expresa José a nuestro grupo, ¿sí? Pero también nosotros hemos encontrado mucha relación entre lo que es aparte de las tecnologías, también la relación que se da con la práctica del docente y la relación con los estudiantes, que eso tiene mucho que ver con la mayoría de las tesis. Me ha servido mucho el ejercicio, personalmente estoy trabajando con la teoría fundamentada, y entonces me ha servido mucho para ver o ir ampliando las ideas sobre cómo hacer mi trabajo. Me ha pasado dos cosas, doctor. La primera, la verdad, nosotros vamos a hacer ya o el ejercicio de la teoría selectiva, pero pues personalmente no hemos recibido como las retribuciones del primero y el segundo ejercicio, entonces realmente seguimos como sin saber si en lo que estamos trabajando, en lo que nos estamos fundamentando, está bien, está errado, tiene muchas falencias, sí, entonces sí, avanzamos, pero pues igual nos ha como faltado esa parte. Sí. Y lo otro es que pues también ha sido, pues perdón que diga doctor, pero ha sido pues como una saturación de trabajo muy grande, porque aparte de que como que semana a semana hemos tenido que entregar una de las teorías suyas, también estamos entregando al otro tutor pues nuestro trabajo de la tesis, entonces sí nos hemos saturado bastante de trabajo, pero pues en sí el ejercicio ha sido práctico. Bueno, yo digo personalmente, a mí y a mi grupo siento que nos ha faltado eso, porque aunque avanzamos no sabemos si vamos de forma correcta o estamos ahí colgados. Sí, fíjese que yo quiero dar una retroalimentación hasta esta semana, y seguramente los voy a considerar en primer momento a ustedes,
porque todavía habían algunas imprecisiones a nivel de lo abierto. Imprecisiones no hablo de ustedes, hablo de todos en general, en el sentido de que, bueno, pues está todo allí en el cuadrito, muy bien, pero el gran ejercicio se ve con el relacionamiento de lo que están presentando esta semana, que por cierto está abierto a que las personas que tienen el pendiente todavía puedan hacer entregas hoy hasta la medianoche. Y entonces sí, evidentemente daremos el ejercicio y daremos la opinión técnica. Marta, yo creo que ya te había conversado un poco sobre eso. Yo les entiendo también su factor de saturación y evidentemente es así. Todo el mundo está en muchas cosas, pero un poco también, como se lo decía usted en su momento, pues bueno, yo tengo esta gran responsabilidad y tengo toda una estrategia planteada y sobre todo creo que mi gran justificación es que tengo 46 personas. Si yo me hubiese ido por las tesis de cada quien en particular, yo creo que me había vuelto loco porque eran 46 analíticas diferentes, o sea, eso es imposible, ¿no? Y segundo, porque sí tengo gente con diferentes niveles, hay gente que ya está haciendo análisis, hay gente que no ha recogido los datos y hay gente que está recogiendo los datos. Entonces, tú no puedes estar dependiendo de los datos de otros, porque realmente la cátedra tiene que tener un aseguramiento de calidad y el aseguramiento de calidad es proporcionarlo todo. Entonces, sí, es lo que te pudiera decir ahora y cuenta con tu retroalimentación ya de los dos ejes esta semana, porque creo que es lo más conveniente. Carlos, adelante. Gracias, Marta. Carlos, adelante. Creo que fue Carlos. Estoy quitando la pantalla para poder ver. Sí, creo que era Carlos. Carlos, adelante. Sí, eras tú. Carlos. ¿Qué pasaría con Carlos? Carlos no dijo nada. Estamos hoy conectados 37 personas, 38 con el profe. Creo que es una buena asistencia, más allá de las 46. Y voy a avanzar un poco ya, pues, con lo que queda. Hoy no quiero quitarles mucho tiempo. Aquí les muestro, ¿ya se está viendo la pantalla? Sí, doctor, sí, perfectamente. Aquí estoy mostrando entonces el cuadro resumen de la categoría, de la otra categoría de componente, que es el proceso de mediación por las TIC. Ahí está el concepto, ¿verdad? Ahí está el concepto. Aquí está significación de la interactividad. ¿Se acuerdan esa que dijimos? Bueno, aquí se metieron las comunicaciones y se metió la alfabetización. Y fíjense que esta es una categoría que aquí en la red sí se ve muy bonita, ¿no? Porque los alfabetizadores era que los informantes decían, es que tenemos estudiantes que son nativos tecnológicos, pero también tenemos una demanda tecnológica, pero tenemos un problema de comunicación mediatizada, porque las tecnologías se llevan la comunicación ella sola y le quitan el protagonismo al profe, pero por otro lado necesitamos una comunicación tecnológica que esté como más homologada, ¿no? Entonces, digamos que de todo eso salió esta categoría y evidentemente esa subcategoría. Y aquí está el concepto de interactividad, ¿no? Entonces, el concepto quedó bien compacto, muy pequeño, pero yo diría que es importante porque es el aprovechamiento informativo de todos los recursos que sobre todo privilegie la interacción entre los pares con el profesor y con el propio medio, es decir, que logremos una homologación de procesos en esa integración comunicacional, porque dijimos que los jóvenes o nuestros estudiantes tienen una mirada de cómo se comunican ellos, otra la tiene como el profe y el medio tiene otra cosa. Entonces, con la tecnología esto es muy complejo y aquí estamos hablando de cualquier tecnología, porque incluso las tecnologías tienen pautas y normas en el sentido, por ejemplo, de usabilidad, que cualquier persona vea una pantalla y pueda entender qué es lo que está viendo, ¿no? Qué botón hundir y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso ya es comunicación, ¿no? El profesor tiene unas formas, unos estilos, una forma de dirigirse, de hacer las cosas, de interactuar, y los estudiantes tienen otras. Entonces, ¿cómo hacer esa compactación? Y eso nos llevó entonces al segundo momento de teorización con el cual cerramos la actividad del día de hoy. El segundo momento de teorización, ¿qué hace técnicamente hablando?
agarramos todos los conceptos emergentes categoriales, que son los que ustedes acaban de ver, saber hacer tecnoeducativo, competencias docentes con las tecnologías, cualidad mediadora con el uso de las TIC, integración comunicacional tecnológica, y hacemos conceptos abarcadores. Cuando yo hice la analítica, a mí técnicamente hablando, hubo más peso en 3 conceptos abarcadores hacia un concepto abarcador único más grande, y ese concepto abarcador se llamó necesidad de integración de los dominios técnicos didácticos en el rol mediador. Esos conceptos abarcadores realmente, ¿de quién son? Yo diría que son propiedad de la macrocategoría, ¿ok? Es mi visión. Es decir, en este momento yo le estoy dando mucho fundamento a la macro. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que que integra el cómo hago yo las cosas tecnoeducativas, cómo hago yo las competencias docentes y cómo yo hago la mediación docente, es un concepto que la macro dice que es mediación edutecnológica. Entonces, necesidad de integración de dominios técnicos, didácticos al rol mediador. Ese es el concepto abarcador, necesidad de la integración de los dominios técnicos y didácticos al rol mediador. Y ahí está el pequeño concepto, ¿no? Un planteamiento que pauta la integración didáctica de las tecnologías con el rol mediador, destacando que el valor pedagógico del medio en el contexto de la educación superior, porque este ejercicio sí es de instituciones de educación superior, y sus cualidades en el apoyo al planteamiento didáctico mediador docente. Y hubo uno que se separó otra vez, que entonces fue la parte interactiva, y entonces ese generó un concepto abarcador que se llamó consolidación interactiva, que es el proceso mediante el cual el profesor y el alumno intercambian información, colocan en común conocimientos y aprovechan, pues evidentemente, esa comunicación mediatizada por las TIC, la cual se constituye pues en ese enlace, en ese intercambio de significados de enseñanza y de aprendizaje, porque los procesos son dos. ¿Y qué aspiro yo que hacer en una tesis? Pues en una tesis yo debería saltar al constructo, es decir, ese debería ser mi tercer momento de teorización. Yo diría que el ejercicio, palabras más, palabras menos, que vamos a hacer en esta cátedra pudiera llegar hasta un segundo momento de teorización, a la luz de lo que nos decía José, de lo que decía Marta y de cómo vienen haciendo las cosas, ¿no? Porque a fin de cuentas se trata de un ejercicio. Aquí lo importante es ver cómo se ha venido haciendo la reducción, ver cómo se ha venido haciendo la integración, ver cómo van emergiendo los conceptos. Y yo cerraría hoy mirando aquí el método de comparación constante. Aquí hay una gráfica que está por allí en internet que la generó Flick en el 2004, y yo le hice una modificación o le hice una adaptación en el 2010 de cómo veo yo el método de comparación constante a la luz de la codificación abierta, la lacial y la selectiva. Entonces yo ahí fui colocando, ¿no? Cómo da la circularidad del proceso los datos, cuándo se satura, cuando realmente en la macro es donde yo empiezo a tener precisamente la teoría fundamentada de los datos, y cómo yo luego, a partir de los dos conceptos abarcadores, estos que me da la codificación selectiva, que alimentan y le dan vida a la macrocategoría, yo luego pudiera saltar en un constructo que yo aquí tengo una anunciación chiquitica, pero que evidentemente pues eso tiene toda una fundamentación teórica y todo lo demás. Entonces esto sería como una gran justificación de lo apegados que hemos sido un poco con el método, más allá del ejercicio, más allá de incluso las miradas, porque yo diría que a veces es muy fácil hablar nada más de teoría, pero lo complicado es hacer esto. Los datos, tratar los datos, analizarlos, o sea, y por eso es que yo creo que hoy puedo volver a decirles, por eso es que la gente debe pasar primero por un proceso de este tipo para luego meterse en un curso de Atlas-T o de NVivo o de cualquier otro software que quiera utilizar, porque si usted no sabe hacer el proceso y si no tiene apropiación, como nos decía José, del propio concepto de los datos, pues mire, dificilísimo
dificilísimo hacer la analítica, o sea, que se le va a quedar como supremamente complejo. Gráficos bonitos, quien haga cosas en Atlas Pi, existe mucha gente que hace esos procesos técnicos, pero esa persona no va a poder hacer análisis si no tiene al experto al lado, porque no va a saber de dónde van a salir los datos. Un poco lo que dijo José, le va a costar un mundo, porque por muy inteligente que sea y muy bueno a nivel de software, ¿cómo va a hacer el análisis de unos datos que no conoce y de unos conceptos y de unas teorías que no tiene? Entonces, yo diría que aquí, digamos, que como que se termina de cerrar entonces esa codificación selectiva. Se justifica un poco por qué la macro se llamó mediación edutecnológica. Se ven entonces los conceptos abarcadores, necesidad de integración de los dominios técnicos didácticos y la conciliación interactiva. Y de ellos dos tiene que salir una fusión que no es que sea chiquitica en el sentido de que van a salir 4 líneas, no, es que eso tiene que tener toda una fundamentación teórica, que pudieran ser, como dice el doctor Adrián Contreras, las verdades provisionales de su tesis, y eso puede ser todo un capítulo. ¿Sí? O sea, una cosa es tener una matriz y hacer la distribución de los datos como lo estamos haciendo nosotros, y otra cosa es explayar esto y hacer la analítica de cada uno de los informantes, de ir haciendo la emergencia, cosa que evidentemente en el curso es muy, pero muy difícil, y nadie haría esto en tan poco tiempo, ni siquiera creo que lo haga en tan poco tiempo con su propia tesis, y que quede muy sólida. Entonces, es lo que yo, pues, para el día de hoy les quería presentar. Digamos que es la mirada hacia esa codificación, y ya miraremos entonces la próxima semana resultados un poco ya a la luz de estos momentos de teorización, un poco ya unos niveles de aplicabilidad, y estoy tratando de traer unos invitados para la última semana. Ayer conversé con una de ellas, a ver si pudiéramos tener un ejercicio con tecnologías de analítica de datos, que por lo menos en unos 40 minutos, 30 minutos les dé también una idea de cómo poder trabajar algunas de estas cosas. Estoy haciendo todo un esfuerzo, evidentemente, un poco también para darle un enriquecimiento al propio espacio y que no tenga que seguir yo mismo el que continúe, no porque no voy a estar, sino que quiero decir que una persona adicional va a enriquecer mucho el proceso, y pues bueno, digamos que es el proceso de lo que he querido ofrecerles y he querido orientar hasta este momento, ¿no? Entonces, técnicamente, nosotros lo que vamos a hacer, aquí Marta me pregunta, incluyendo gráficos. No, Marta, los gráficos no, esas redes son mías, eso no lo tienen que hacer ustedes nada más trabajan con su matriz. Y ¿a dónde pudiéramos llegar esta semana? Si es que es la pregunta. Mire, a mí me parece que pudieran llevar, si ustedes llegan esta semana al primer momento de teorización, a mí me parece que pudiera ser genial. Si logran avanzar al segundo momento de teorización, fabuloso, porque estaríamos haciendo prácticamente el cierre en el próximo ejercicio y ya nos quedaría el tiempo para otras cosas, o incluso hasta para definir unos ajustes finales, y de repente no hacemos la última actividad académica, la dejamos más por distancia que por cuestiones remotas, es decir, solamente fijamos qué es lo que hay que entregar y listo, ¿no? Entonces, los escucho porque hasta aquí, pues, qué bueno, 40 personas a esta hora. Hasta aquí, pues, es la preparación del ejercicio de lo que yo tenía para ustedes, y en gran medida, pues, recordarles que lo que sí es valioso del ejercicio, digamos, y a tener en cuenta, es sobre todo esa primera parte que voy a compartirla mientras nos despedimos, que es la parte esta de los datos, en el sentido de lo que realmente hace la técnica ahorita en este momento con la selectiva, ¿no? Identifiquen entonces bien la categoría central,
luego consoliden el desarrollo de las categorías a la luz de las que las alimentan, es decir, de la sub, ¿verdad? Esas sub evidentemente tienen que tener una integración con la categoría como, básicamente pues teniendo ya una suerte de concepto subcategorial, y luego entonces a la luz de esto las categorías tendrán una reducción de datos a partir de los conceptos subcategoriales en un concepto propio, y ahí entraríamos en un proceso de refinamiento teórico que nos permite ir haciendo esos momentos de teorización hasta el constructo, ¿no? Profe, el constructo, la emergencia teórica, ese aporte al conocimiento que yo voy a hacer en la tesis, entonces tiene que hacer de un capítulo. Mire, pueden ser 4 líneas, ¿no? Que nadie haya distribuido y ni haya hecho nunca, ¿no? Porque ese es el aporte al conocimiento. Porque si no hay un aporte al conocimiento, usted no hizo una tesis doctoral. Eso es lo primero que habría que decir. Pero evidentemente, si bien se puede escribir en 4 líneas, no es menos cierto que eso tiene que tener una argumentación muy profunda, muy profunda. Puede haber todo un capítulo justificando nada más el constructo, porque de lo contrario, pues eso pudiera estar ahí como muy en el aire, ¿no? Es lo que yo les pudiera decir de esos parámetros de calidad que tienen este tipo de productos, ¿no? Y recordarles que uno se hace doctor en la medida que hace la tesis, ¿sí? Porque después el cartón pues se queda por ahí, pero realmente el ejercicio doctoral empieza por la propia tesis y después por la vida doctoral, los artículos, los libros y todo lo demás que uno hace. Qué bueno que la tesis sirva para ganar más dinero, eso es evidentemente, eso es así, gracias a Dios. Pero la vida doctoral continúa y hay todo un ejercicio de doctor o de doctora que es muy nutrido, muy fuerte a lo largo de esto. Y la idea es que, bueno, ustedes en sus instituciones vayan a hacer el cambio, que los estudiantes tengan los mejores docentes, los mejores rectores, los mejores coordinadores, las personas que están en el gobierno, que tengan las mejores personas que sepan de educación y que puedan impulsar no solamente el proceso educativo, sino investigativo y de desarrollo científico-tecnológico que tiene el país. Y es un poco, yo diría, que el objeto de muchas de las cosas que se hacen en estos espacios doctorales. Bueno, se abren las interrogantes para ver si cerramos. Adelante, Carlos, ahora sí. Hace rato te dimos la palabra y no sé qué pasó, Carlos Gabriel. Carlos, ahora sí. Aló, doctor, buenos días. Qué pena, es que no sé por qué esto me ha sacado ya 2 veces la aplicación. Eso es la conexión, Carlos, lamentablemente. Bueno, no, yo quedé hoy porque hoy casi estoy acá con fibra óptica y todos los juguetes dije, no, hoy vamos a estar estables. Y... Dios mío, no puede ser, qué pena. Doc, a ver no, primero decirle que no por adulación ni nada, pero que realmente estos aportes que usted nos da, yo creo que para todos nos abre muchas perspectivas, ¿cierto? Frente a lo que están pasando en nuestros trabajos de investigación. De verdad, debe uno seguirse en ese papel de niño, de que dejarse sorprender de todo lo que llega para uno poder como seguir construyendo. Y le cuento que precisamente yo creo que yo soy uno como de los rezagados, yo creo en levantar información, porque yo lo estoy haciendo levantando información en 7 puntos del departamento de Santander. Entonces, claro, apenas llevo 2, pero fíjese, Doc, que hay una cosa que usted mencionó ahora, ¿sí? Bueno, en el recorrido que ha ido mencionando sobre conceptualizaciones, categorías, bueno, en fin, todo esto, y luego sobre el tema de hacerse doctor en el camino, y más bien 2 puntos que yo llevo levantando información con la entrevista y con la observación, y me han salido un montón de cosas ahí, ¿sí? Que yo estaba comenzando a pensar, bueno, ¿por dónde aterrizo? ¿Por dónde aterrizo el aporte que voy a hacer en mi investigación, ¿cierto? Sí, claro. Porque uno dice, bueno, sí, yo comencé con este propósito,
¿sí? Este es mi propósito central, estos son mis propósitos específicos. Pero al salir tantas cosas, no más en 2 que llevo, me faltan 5 puntos por visitar. Entonces, yo quiero, pues, abogar a su experticia, Doc, Sí, y es esto, ¿cómo hago para hacer mayor saturación para poder, o sea, para no, yo sé que quiero hacer para no ahogarse con todos esos datos. Exactamente, y como para no irme por las ramas, que yo no termine diciendo, oiga, yo estaba investigando el color de los huevos de la gallina y terminé fue con las plumas del pavo, ¿sí? Ay, Dios. Sí, claro, Carlos, te entiendo perfectamente. Porque sería una pérdida de tiempo esencialmente, pero... Carlos, pues, fíjate, yo ya en parte tratando de entender, y ahorita continúas por favor con tu discurso, pero ¿qué te digo? Aquí el ejemplo que nos está dando Carlos nos dice varias cosas, ¿no? Allí la relevancia de cuando el tutor me dice, me ve los instrumentos, es mi primer auditor, me dice, no, mire, fulanito, fulanita, tenemos que buscar unos evaluadores que nos den todo el aseguramiento del proceso a los instrumentos y que esos evaluadores nos den los vistos buenos, porque cuando uno ya se ve en terreno, como se ve Carlos, uno debe recoger lo que debe. Y segundo, luego debe evidentemente depurar a la luz de todo nivel informativo las cosas y los datos, de manera de que esto tenga, como te lo estoy tratando de interpretar, Carlos, realmente la recogida sea fructífera y productiva. Porque sí, uno se lleva muchos chascos, Carlos, y a veces, incluso a veces no obtiene eso que uno quería, ese enriquecimiento de los entrevistados, o ve que la data puede ser muy pobre, etcétera. Pero Carlos, primero no desfallecer. Qué bueno que son 5 sitios, porque bueno, eso te va a dar una garantía. No sé cuántas cosas estás preguntando, ni cuán grande o pequeño sea, pero bueno, no fallecer. Adelante, Carlos. Ahorita que termine Carlos, les doy el derecho de palabra a los 2 participantes que están aquí. Carlos, adelante. Doctor, muchas gracias. No, doctor, eso básicamente. No, Carlos, evidentemente, pues confianza. Segundo, entiende también que hay informantes que a veces no enriquecen mucho y bueno, ahí es lamentable porque pues uno fue el que lo seleccionó, ¿no? Y por eso sí, la variabilidad, uno tiene el derecho a decir, pues esto no aporta y a dejarlo a un lado, Carlos, así es sencillo, ojalá la suficiencia de los datos, el aseguramiento de calidad que tienen los instrumentos porque fueron debidamente validados y evidentemente todos los ítems que tú con tu tutor o tutora diseñaste, pues puedan recoger eso. Vamos a diferentes, Carlos, vamos a diferentes niveles de velocidad. Puede ser que haya compañeros que, gloria a Dios, van muy adelantados, ya están haciendo analítica. Si tú estás recogiendo y tienes que darte un tiempo, recógetelo, tómatelo, etcétera. Pero eso sí, siempre a tratar de hacer el trabajo muy, pero muy bien. A sistematizar, ya sabes que tienes algunos cuadritos que aquí en la cátedra te hemos ayudado para que vayas metiendo toda esa información, porque si hay algo horrible es cuando uno ve esa nube de información, cosas a veces grabadas, cosas que están en texto, cosas que están en archivo. Tienes que ser muy organizado en eso. De ser necesario, apóyate en alguien que también te ayude en esa organización, porque hay cosas que uno puede tener alguna asistencia de algunas personas para efectos de, sobre todo, garantizar, porque de ti, Carlos, lo que se necesita es la analítica. Tú eres el investigador, tú eres el que conoce y eso es lo que necesitamos. ¿Listo, Carlos? Listo. Muchas gracias, Doc. No, a tu orden y adelante, no desfallecer. Tengo en uso de la palabra. Sí, adelante. Habían 2 personas.
creo que Ederney, ¿no? José Herminzo, mi doctor. Ah, José, primero José, sí, señor, no te había visto. Adelante, José. Mi doctor, es como en relación a la pregunta o al aporte que hacía y la intervención que hacía ahí el compañero. Sí, señor. Yo iría como para responder y a la vez para aprender si de pronto estoy en un error, ¿no? Sí, señor. Digamos, hasta este momento, considero, para yo darme cuenta si voy bien en la búsqueda o en el desarrollo de esos propósitos, luego de haber diseñado todo el andamiaje anterior, todo lo que tiene que ver con el planteamiento de mi tesis, mediado con la teoría fundamentada, sí, y ya habiendo pasado por como dice mi doctor, por aval de expertos, bueno, que se haya hecho todo el andamiaje anterior de manera adecuada. Si yo ya voy en este momento, yo pienso que un indicador que yo podría tomar para darme cuenta si voy bien, usted mira, mi doctor, si no es acertado lo que voy a decir, es relacionar esa macro de la que nos hablaba usted ahorita, relacionar una de esas macro categorías con el propósito de mi investigación. Si en este momento yo me encuentro con llego a una macro categoría que no tiene nada que ver con mi propósito de investigación, entonces yo diría, no, mi trabajo, mi investigación no va por buen camino. Ese sería como un indicador, pienso yo, mi doctor, no sé. Sí, bueno, es que evidentemente cuando uno ya tiene los datos así como nosotros hipotéticamente los tenemos en el ejercicio, ¿no, José? ¿En qué orden, no? Que tenemos como la codificación abierta, ¿no? Tenemos ya un acercamiento a la axial. Uno realmente los datos, de por sí que cuando, como dices tú, uno que viene teorizando, que claro, no es el caso del ejercicio de la clase porque el ejercicio es simplemente un ejercicio, pero en la tesis de uno, evidentemente uno viene escribiendo, viene generando el marco teórico, uno ha hecho justificaciones, ya ha hecho presentaciones, le han preguntado muchas veces esa pregunta que yo creo que es una de las mejores, ¿no? ¿Cuál es su objeto de estudio? Y cuando la gente se ponga a pensar mucho y no me sirve para responder cuál es su objeto de estudio, es porque está grave. Entonces, ¿cuál es su objeto de estudio? Y tiene que tener claridad en eso. En eso no puede haber problema para definir la macrocategoría. Y si yo en ese momento que yo manejo todos esos datos y que manejo todas esas teorías y tengo claro el objeto, yo miro el propósito o el objetivo general, ¿verdad? O el objetivo abarcador, como lo haya definido su tutor o su tutora. Y yo le digo, bueno, yo decidí que se llame así, ¿cómo es el objetivo? Y usted le ve la pertinencia, usted está haciéndolo bien, José, usted lo está haciendo bien. Porque es que los datos evidentemente van por ahí. Ahora, ¿sabes qué es terrible? Un poco como lo que tal vez le puedo entender a Carlos, que no es lo que le está pasando, pero nos pudiera pasar a más de uno. Que más allá de la recogida informativa de los datos, los informantes no me estén haciendo aportes o se están yendo como por donde no es, y uno diga, uy, caramba, esto no está cogiendo para donde yo creía que debería ir, ¿no? Porque evidentemente ahí sí hay que adoptar medidas de ajuste y de desarrollo, no porque la información se va a perder toda, pero sí hay que empezar a depurar y visualizar qué es. Por eso es que es tan importante entrevistar. Entrevistar no es mandar un formulario de Google o de Microsoft a una persona por correo para que lo conteste, porque ahí es donde pueden venir los datos que uno ni se imagina. Y después, bueno, a llorar al río, diría alguien por ahí, ¿no? Entonces, José, esa es mi recomendación. Y estar uno súper apropiado del objeto. Pregúntense siempre cuál es mi objeto de estudio, qué es lo que yo pretendo. Y cada vez que usted está hablando con un informante, póngalo en orden. Si el informante, usted sabe que los seres humanos nos gusta conversar, nos vamos por las ramas, usted con mucha educación lo trae, mire, pero es importante la precisión sobre tal cosa. O si ve, como decía Carlos, en este momento no me dio productividad, ¿cuándo puedo hacerle una segunda visita para ir agotando como el nivel de saturación? Porque usted está viendo que en este momento ya no es conveniente, o definitivamente hizo su ronda y tal vez como también se lo interpreto a Carlos, no, la persona ya no me dice nada, o sea, ya no me aporta absolutamente nada,
saturado, o sea, ahí no hay posibilidad con ese informante de hacer mayor cosa, y ya luego entraremos en la saturación propia, que es de carácter analítico, donde nosotros pues vamos trabajando los datos integrados de todos y ya miraremos hasta dónde, es como un limoncito, ¿no? Hasta dónde lo exprimo y hasta dónde da jugo. Ya cuando no dé más jugo, pues saturación total, ¿no? Entonces eso, José, es lo que te podría yo contestar ahorita. Hay alguien que tenía alzada la mano, pero no recuerdo. Ederrey, ¿no? Creo que eres tú. Sí, señor. Adelante. Señor, buenos días. Buenos días. Doctor, creo que son muy básicas las preguntas que tengo. Sí, señor. También relacionada con lo que se está hablando del participante que no aporta una fiabilidad contundente en los datos que está emitiendo, porque pues uno ya ha hecho todo ese proceso del planteamiento del problema, del marco teórico y toda la teoría, todas las teorías que se pretenden contrastar en ese proyecto de investigación. Y pues si uno ha dicho que son 7 participantes o informantes, ¿qué se hace entonces con ese participante? ¿Cambia uno el participante o simplemente lo quita y se le convierten en 6 participantes? ¿O cómo hace para hacer ese... Bueno, para hacer esa enmienda? Sí, señor. Sí, fíjate, es que yo diría que siempre hay unas recomendaciones que yo me permitiría, digamos, hacernos, ¿no? Que es como esas previsiones de contingencia. Imaginémonos primero que tenemos un aseguramiento de calidad en el instrumento, que el instrumento responde a los objetivos, que el instrumento fue validado por expertos, que mi director me dio visto bueno. Entonces eso es lo primero. Segundo, hay un momento en el método que nosotros hablamos de los actores claves o los informantes claves, y somos nosotros prácticamente los que lo justificamos y decimos quiero que sean estos. Entonces allí, como todo esto es previo, yo diría que allí tenemos que tratar de tener toda la garantía de que realmente estamos seleccionando las personas más adecuadas. Y recuérdense siempre del anonimato. Estas personas van por anonimato. Yo lo máximo que puedo decir es que, bueno, que tiene experiencia de tanto tiempo, que puede tener una maestría, si es que lo de la maestría es significativo para el estudio, porque si no, pues no tiene como mucho sentido, ¿no? Pero siempre respetando mucho el anonimato. Pero por otro lado, si ya tenemos seleccionadas a las personas, yo diría que uno de los primeros momentos es, por ejemplo, eso que yo llamo el aseguramiento de la confianza, ¿no? Que el entrevistado se sienta cómodo, que confíe en usted, que entienda que precisamente lo que está diciendo está dentro de ese propósito de una investigación, que no se está sintiendo él evaluado o que sus opiniones o perspectivas puedan ser usadas para otra cosa, ¿no? Entonces, el aseguramiento del anonimato y la confiabilidad es una de las cosas que permite que el entrevistado tome su tiempo y nos responda. Entonces, esa es una de las grandes recomendaciones. Otra de las grandes recomendaciones para que esto salga bien es que precisamente esto es cualitativo y las entrevistas tienen que ser preguntas abiertas y claras, ¿no? Porque esas preguntas son las que ayudan a alentar al entrevistado a proporcionar más información. Y yo en algún momento pudiera verme y hacerle como una reinvención a la pregunta o enriquecerla yo mismo, porque en ese momento se me viene la luz y tomo nota de eso, sin desviar evidentemente el protocolo y sin desvirtuarlo, porque eso está de por sí allí, ¿no? Y siempre pues evitar que todo, o sea, el factor de que sea abierto es que no le vamos a aceptar a nadie un sí o un no. Allí es importante que las experiencias, las opiniones, las emociones y el concepto técnico, que es lo importante. Y hay un tercer factor que yo siempre le digo a mis tutorizados, que hay que provocar el pensamiento reflexivo. Porque la gente tiene que, con base a esas preguntas, reflexionar y animarse como entrevistado para poder dar parte de lo que es su experiencia y perspectiva. Y claro, yo te estoy hablando desde una manera como muy, muy bonita, en el sentido de que todo sale bien, pero es que
yo no concibo mucho, yo sé que puede pasar de que tengamos una persona que no es la adecuada dentro del grupo, porque eso es complicado, porque tú lo acabas de decir, pues sí, si hay que descartar a alguien, se descarta, y si hay que incorporar a alguien, lo incorporamos. Pues yo diría que yo por lo menos se lo permitiría a alguno de mis tesistas, porque si hay que, evidentemente, además que pueden pasar muchas situaciones que no necesariamente sea porque no son acertados, si una persona se fue y ya no trabaja en la institución, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, importante las experiencias. Eso es otra cosa allí, ¿no? Lo otro es que usted también, sin decirle el camino completo, pues pueda también aportarle a que él profundice lo que piensa y sienta, que es lo que, porque es que también hay gente que está entrevistando y casi que está diciéndole al otro qué es lo que tiene que contestar, ¿no? Entonces eso tampoco es bueno porque contamina allí el proceso, ¿no? Sí, señor, se sesga mucho y eso lo veo yo en muchas personas. Dime, adelante. Tengo otra inquietud, doctor. Bueno, en mi contexto, debí haber iniciado por ahí, pero mi contexto en general de lo que usted ha venido orientándonos, pues para mí es muy acertado porque además de un diplomado que hicimos con relación al componente metodológico, pues nos fortalece más todo ese tema de la parte del análisis de los datos y de todo el proceso de las etapas del método de la teoría fundamentada. Sí, señor. Pues particularmente mi tesis también se está desarrollando bajo este método. Ya tengo las entrevistas y estamos en el momento de la observación, del guión de observación, de aplicar el guión de observación. Los documentos están validados. Tengo una inquietud relacionada con ese tema de la aplicación del guión de observación. ¿Es necesario hacer la grabación? ¿Se puede grabar sesiones de cuánto tiempo o toda una clase? ¿Se le puede facilitar al docente que prepare la clase o simplemente decirle que voy a ir a grabar y pues que es relacionado con que se prepare para ese día con el tema del objeto de investigación o simplemente, bueno, no sé hasta dónde uno pueda ayudar pues para que esto salga, porque pues ya tengo esa inquietud porque esa parte uno no debe sesgar claro, los datos. Eder, eso es sobre todo es con la observación, ¿verdad? Cuando vas a entrar a la clase de los profes. Sí, señor. Fíjate, con ese punto yo lo que te pudiera recomendar es que, mire, sería genial, evidentemente, que usted se ponga de acuerdo, por supuesto, con la persona, el día, la hora, etcétera. Pero ojalá la persona evidentemente se va a preparar y va a hacer un esfuerzo por quedar muy bien con usted y demostrarle, incluso de manera bonita, porque yo creo que también el que le acepta a uno la entrevista y la observación es porque también muestra disposición, ¿no? Y yo diría que mi gran recomendación es siempre muestren mucha empatía y mucho respeto por el que lo está entrevistando y está observando, porque para él no es fácil, porque en algún sentido estamos así como midiendo sus conocimientos, viendo sus acciones, y eso es complejo. Entonces, primero eso. Segundo, yo diría que si ustedes logran un acuerdo, él será el que se prepare. Yo no tengo que darle pautas de cómo hace su día a día, porque se supone que él tiene un protocolo y que tiene una serie de elementos, y que usted simplemente acuérdese, usted está diseñando o diseñó un guión de observación, que el guión es para usted. Y el guión es para Ernei, ¿para qué? Para que Ernei sepa guiarse qué es lo que tiene que observar. No se ponga a observar otras cosas que no son. Entonces, yo diría que eso mírelo de manera natural. ¿Cómo pudiera usted hacerlo? Sí, pudiera ser que con el permiso correspondiente, la habeas data, que usted sabe que aquí en el país lo manejamos con tal detalle, a pesar de que esto es anónimo, pues contar con el visto bueno, ¿verdad? Con el protocolo del visto bueno de eso. Y la grabación pues te permitiría recoger algunas cosas. A veces hay experticias en algunas personas que no necesariamente es la grabación lo que más les aporta.
sino que son más bien sus propias notas. El que está observando sabe lo que tiene que observar, lo revisa el protocolo y simple y llanamente lo que hace es que toma notas muy precisas de lo que está observando. Y eso es ventajoso porque permite tener unos elementos, digamos, como más compactos y mucho más prácticos. Porque en la observación realmente la grabación útil es la de filmación, no la de audio, porque a uno lo que le interesa es que poder que le quede como todo el espacio dado. Pero muchas veces no estoy mirando un aula de clase. Muchas veces estoy viendo un aula virtual, por ejemplo, de Moodle, que es una de las tecnologías que más usamos en Colombia, ¿no? Y allí yo tengo que ir a mirar, bueno, cómo es el proceso interactivo. Entonces voy a mirar cómo son las cosas en los foros, cómo es el proceso didáctico, y voy y miro la estrategia en las actividades, o sea, cómo es el proceso evaluativo. Entonces, cada observación tiene en cada una de sus tesis o en cada una de las investigaciones unas miradas que son muy particulares. Yo a estas alturas te diría que si puedes grabar con un elemento fílmico porque es una clase dada y si te lo permiten, súper. Si puedes, es más, si te lo permiten, súper, pero toma notas, porque creo que las notas y tus apreciaciones son elementos que son fundamentales. Ahí no hay una entrevista, ahí lo que hay es un guión de observación donde el investigador principal está tomando notas de lo que él quiere ver. Y eso, eso tiene una gran diferencia versus la entrevista. Y mucha gente, Edna, ¿y la utiliza para qué? La utiliza sobre todo para corroborar que si lo que hizo o lo que dijo teóricamente en la entrevista se sucede de tal manera, si en realidad eso se sucede así en la realidad o no. ¿Y por qué tiene que haber saturación, Ederle? Porque, caramba, yo tampoco pudiera evaluar al profe de repente yo no le veo un proceso de mediación efectiva hoy, pero de repente era que la temática pues daba más para otro tipo de estrategia didáctica en clase. Entonces yo digo, no, es que él en realidad nunca aplicó mediación, pero no, yo creo que se merece otra oportunidad en otro espacio. Entonces también por eso a veces es tan complejo los que quieren de una vez en una entrevista y en una observación decir, no, ya tengo recogidos los datos. Ahí siempre van a quedar los datos, no van a quedar completos. Es mi apreciación. Espero que mis respuestas te hayan sido de utilidad a usted y a todos los que nos escuchan. Y amable a todos los compañeros también. Sí, señor. Gracias también a los compañeros. Bueno, no siendo otra cosa, me despido de ustedes. En el transcurso de esta tarde les coloco los formatos en blanco allí en la parte de la actividad 4. Sabemos que tenemos también un fin de semana largo y entonces pues bueno, también tenemos que descansar y hacer muchas otras cosas. Entonces, así que nada, mejor aún no se los pongo ya mismo porque la idea no es que se pongan a trabajar de una vez. Si no hay otra pregunta, me despido con ustedes, les pido permiso y será Dios mediante hasta nuestra próxima reunión. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, Erna. Gracias por tu pregunta. Amén.